¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que cuidar los parámetros que predisponen a la deformación craneal y posteriormente, ¿de acuerdo?, estaremos cuidando los parámetros que se han generado en la deformación craneal que se está produciendo o que se ha producido y lo que está implicando en el resto del organismo. ¿Me explico, no? ¿Cuál es la estructura más importante o la estructura a tratar más importante de todo el cráneo cuando existe una plagiocefalia? La base del cráneo. ¿Qué es lo que ocurre con la base del cráneo? El occipital se está formando a partir de cartílagos, está como si fuesen 6 partes, más los cóndilos del occipital, y la parte del aplanamiento, la zona de la escama y del foramen magnum está más posterior y más craneal, haciendo que además las porciones basilares estén modificadas en el espacio, haciendo a su vez que la cabeza, su punto de partida, no sea totalmente neutro, sino que esté ligeramente girada del lado del aplanamiento. ¿De acuerdo? Todo eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias en la lactancia, tiene sus consecuencias en su desarrollo psicomotriz, porque va a tener más preferencias para trabajar más del hemilado donde se puede mover mejor. Puede tener consecuencias a nivel de todo el tubo dural. Lo normal es que sea así, porque la información es escoliótica, ¿de acuerdo? Pues si hay una lateralización y una traslación o un aplanamiento, ¿sabes? Podemos mirarlo de diferentes maneras. A nivel occipital vamos a tener la esfenobasilar también en lesión y por consecuencia todo el tubo dural. Eso es así. Además, el posicionamiento del occipital es literalmente el mismo al del sacro y el sacro al del occipital. Con lo cual hay diferentes componentes además que ayudan a que la plagiocefalia tenga éxito y que el niño al final acabe teniendo una plagiocefalia. Es decir, todo se inicia con unas fuerzas que trabajan de dentro hacia afuera, que son predisposiciones tensionales que hacen que la cabeza crezca de determinada manera, por esas inercias plagiocefálicas que hace que el cráneo crezca de determinada manera, y luego está todo lo que viene después. Como está más cómodo girando del lado derecho, solo gira del lado derecho, y todo así. Como mama mejor del pecho izquierdo, cada vez mamará mejor del pecho izquierdo. Entonces todo va acompañado. Como gira mejor del lado derecho, cuando empieza a hacer el volteo, volteará mejor del lado derecho. ¿Vale? Entonces, todo lo que es que haya una simetría relativa, ¿de acuerdo?, en los dos hemilados es fundamental. Entonces, hablamos de plagiocefalias, pero realmente en una plagiocefalia, cuando hay una implicación del hueso occipital, el hueso occipital puede estar implicando otros aspectos fundamentales como son el vascular y el nervioso. Pensad que el 80-85% de la sangre que abandona el encéfalo lo hace por el agujero rasgado posterior, que es precisamente la sutura petrotemporo-occipital, que es la que une el occipital con los temporales. Con lo cual, del lado de donde está el aplanamiento, que está más posterior y más craneal, hay un acercamiento hacia el temporal que incluso lo adelanta, ¿de acuerdo? Lo lleva hacia adelante el hueso temporal. Por eso cuando nosotros hacemos una vista craneal de una plagiocefalia, la oreja del lado del aplanamiento está adelantada, ¿de acuerdo? Luego ya depende si también el parietal adelanta el frontal para que sea una plagiocefalia craniofacial, pero si se queda solamente en el cráneo, ¿de acuerdo? Todo lo que es occipital del aplanamiento, temporal y parietal de ese lado está modificada en su posición en el espacio. Con lo cual su forma de comportamiento ahora en fontanelas no es un problema porque hay mucha margen de maniobra a nivel de movilidad, pero según va creciendo, sobre todo en el tercer mes, cuarto mes, es cuando ya realmente es mucho más evidente la plagiocefalia, porque la forma del cráneo ya sí que se ve como más definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cuidar esos parámetros, es imprescindible, pero vamos a ver otros aspectos relacionados con la plagiocefalia, que es lo que yo quiero empezar a hacer ya a partir de hoy con los bebés que van a estar viniendo. Unos tienen cólico, otros tienen reflujo, vamos a relacionarlo todo, ¿de acuerdo? Incluso vais a ver, en uno de los bebés, tengo las grabaciones de la 10ª promoción cuando vino, uno de ellos, que además tenía una actitud escoliótica súper exagerada, es que lo vais a ver. Si el bebé viene como yo espero, el cambio es brutal. Si todo esto se va dejando,
el bebé cada vez va peor. Eso es indudable. Bien, entonces, acabasteis con el occipital, hicisteis todas las maniobras. Bien, nos queda hacer el resto de maniobras y los protocolos y las conclusiones y los pares nerviosos craneales es para el siguiente seminario. ¿Vale? Pero ya hay que empezar a currar, o sea, tenéis que empezar a practicar y tenéis que venir. Si podéis venir, mejor. ¿Vale? A partir de ya, sí que ya podéis ir viendo cosas, lo vais a entender de otra manera, yo creo que va a ser bastante fácil. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde estamos hasta ahora? ¿Nada? Sí. Por el tema de las placentarias, desde que nacen, ¿hasta qué tiempo? A los 6-7 meses el cráneo ha crecido el 80% de lo que va a crecer el resto de su vida. Con lo cual el margen de maniobra para modificar la forma del cráneo es muy poca con osteopatía. Pensad que nosotros estamos haciendo osteopatía neonatal, osteopatía pediátrica y osteopatía pubescente. Con esto quiero decir que en esos tramos, tal y como os comenté el primer día de clase, estamos viendo cuáles son las predisposiciones tensionales a generar una lesión propia osteopática, es decir, la que el propio cuerpo es capaz de generar sencillamente con sus recursos. Es decir, en el adulto que se ha producido una hernia de disco es algo que ha podido ser producido por él mismo. También ha podido ser por un traumatismo, una fuerza ciega desde el exterior, ha generado un traumatismo y al final se ha acabado rompiendo el anillo fibrilar y ha hecho la hernia de disco. Pero, por ejemplo, en el bebé, la capacidad que tiene de generar lesiones es directamente proporcional a las malas alineaciones, compresiones e inercias generadas dentro del propio cuerpo por huellas o impresos que se han ido quedando o bien en el proceso embriológico, en su vida intrauterina, o bien a partir de ahí y a partir de que nazca, con su actitud postural, con cómo se ha producido la lactancia, etcétera, etcétera. O sea, nosotros vamos a dar mucha importancia en el recién nacido a las predisposiciones lesionales, ¿de acuerdo? En el lactante menor vamos a tener muy en cuenta todo lo que se está produciendo en él y el camino que lleva, ¿de acuerdo? Y luego ya en el lactante ya mayor o ya en el bebé, digamos, a partir de 6 meses, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo que ya hay determinados aspectos en él que lo que se ha producido y está generando lesiones secundarias, terciarias, etcétera. Por ejemplo, tú le pones un casco a un bebé con una plagiocefalia con 6 meses y medio, 7 meses y el casco acaba redondeando un poco la cabeza, ¿vale? Por compresión, o sea, lo acaba redondeando. Sin embargo, la osteopatía no va a redondear nada. La osteopatía cubre una serie de parámetros que son fundamentales, que es la base occipital, la relación con toda la columna vertebral, la relación que tiene con los centros nerviosos, centros fisiológicos y centros respiratorios, las relaciones que tienen con los pares nerviosos craneales, sobre todo que salen a nivel de occipital, que es el 9º, 10º, 11º y el 12º por los cóndilos, y luego todo lo que tenga que ver con las relaciones diafragmáticas, porque claro, si hacemos una visión objetiva, veremos cómo el diafragma cuelga literalmente del hueso occipital. Estamos viendo que cualquier disfunción que haya a nivel cardiorrespiratorio que esté relacionado con el neumogástrico, a su vez con el occipital y a su vez con el diafragma, está todo en el mismo saco. Entonces, por eso es muy importante que veamos la unidad del cuerpo humano en el bebé y las relaciones entre sí. Entonces, si yo tengo un bebé con 6 meses y medio, y le ponen un casco porque tiene una plagiocefalia importante y tal, nosotros, claro, pues no estamos en contra de eso, ¿vale? Va a normalizar lo que es el perímetro craneal, va a redondear la cabeza en la medida de lo posible. Pero eso va a ir en detrimento del posicionamiento que haya occipital y del resto del cuerpo. O sea, va a haber compensaciones a la manipulación directa e insistente que va a existir con el casco. Entonces, por ejemplo, típico, no, que fulanita te ha anulado porque ha estado en el neurocirujano y ya le va a poner el casco, entonces ya se va a tratar con eso. Mal, muy mal. O sea, justo empieza con el casco, más importante todavía, verlo. O sea, es decir, nosotros no estamos en contra del casco, pero no estamos a favor de que haya una exclusividad, ¿sabes?, en un tratamiento ortopédico para una plagiocefalia, cuando hay un margen de maniobra tan pequeño. Hay muchos aspectos que
que hay que estar pendiente de ellos. O sea, que no es solamente... Y por eso a veces no es solamente tampoco la osteopatía. O sea, tenemos que estar pendientes de qué es lo que necesita el bebé, ni más ni menos. ¿El casco de plagiocefalía solo actúa, digamos, a nivel como de la forma de la cabeza o también hace algún cambio a nivel de las tensiones faciales? Pensad que los huesos del cráneo van creciendo por sus extremos, ¿de acuerdo? Igual que todos los huesos crecen por sus epífisis, ¿no? Como sabéis, el estado de Fontanelas va desapareciendo, se van formando las digitaciones y las suturas y el impulso rítmico craneal que lleva a los huesos del cráneo a moverse en sus axis de movimiento, en sus ejes de movimiento, es precisamente guiado y limitado por las meninges intracraneales. Por eso Sutherland lo llamaba membranas de tensión recíproca, porque lo asemejaba al juego de soga-tira. ¿Os acordáis de eso, no? Bien, pues entonces, si yo tengo un bebé que ha estado X meses o X tiempo en el vientre materno, ha estado con un posicionamiento, un punto de apoyo que ha quedado una huella impresa y además no ha nacido por el canal del parto, sino que además ha nacido por cesárea, todavía peor porque esa huella no se resuelve porque no sale por el canal del parto, la forma en la que se va a comportar el cráneo en su crecimiento va a ser el propio generado en su proceso embriológico. Es decir, las meninges intracraneales van a guiar y limitar los huesos del cráneo en base a los puntos de tensión que ha recibido. Entonces, cuando yo hablo de inercias plagiocefálicas, son precisamente la forma de comportamiento en el movimiento de los huesos del cráneo en relación a las meninges intracraneales y el espacio de Fontanelas. Básicamente. Pero esto es principalmente, luego es todo el cambio. O sea, pensad que en el cambio cráneo-cervical tenemos un aspecto vascular, un aspecto nervioso, un aspecto mecánico y luego hay un aspecto facial y de tejido conectivo y que tiene relación con el resto del cuerpo, que es precisamente donde donde terminan las meninges intracraneales y empiezan a ser meninges intrarraquídeas. ¿De acuerdo? Y claro, todo lo que es el sistema hidráulico semicerrado o cráneo sacro, con el impulso rítmico craneal funcionando permanentemente cuando hay una dismetría tensional a nivel cráneo-cervical, imaginaos lo que está pasando en el resto del organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora no hay curvaturas fisiológicas que vayan a estar afianzando una escoliosis vertebral, pero hay musculatura paravertebral y algo que está directamente relacionado, que es todo su desarrollo psicomotriz en relación a su actitud postural, a las tensiones internas, etc. Y eso hay que cuidarlo muchísimo. Por eso realmente nosotros tenemos un margen de maniobra muy amplio cuando vemos al bebé recién nacido y que todavía no se ha producido la plagiocefalia, pero podemos estar ya viendo que eso va a ir por ese camino, o incluso ya en un lactante menor de 2 meses, que es cuando de repente, ¡pum!, aparece la plagiocefalia. Sobre todo ocurre mucho en las cesáreas. El bebé sale con la cabeza redonda o muy redonda y luego al mes y medio, pero este niño, claro, es que la habéis tenido mirando siempre hacia la derecha, es que la cunita la tenéis aquí, o sea, todo cuenta, ¿de acuerdo? Pero realmente si no hay una predisposición tensional, no se agravaría de esa manera. ¿Vale? Primero es las fuerzas que se generan de dentro hacia afuera y luego otra cosa diferente, lo que tú estés insistiendo desde fuera. Porque tú puedes estarle girando la cabeza, ¡pam!, o la vuelvo a girar porque no hay... Entonces, vais a ver cómo, por un lado, normalizamos las tensiones favorables a la plagiocefalia, con lo cual rompemos las inercias plagiocefálicas, hacemos las normalizaciones restableciendo las tensiones normales e intracraneales, luego las asociaciones de la plagiocefalia las vamos trabajando también con reorganización tensional corporal y finalmente hacemos normalizaciones de todas las charneras, todos los cambios a nivel de cráneo cervical, cervicodorsal, dorsolumbar, lumbosacro. Porque es precisamente los puntos donde convergen más fuerzas tensionales y que hacen que se cronifique aún más cualquier proceso lesional. ¿Vale? Sobre todo las charnelas, ¿vale? Son puntos determinantes. ¿De acuerdo? En otros, podéis ver que también hay autores o en otras escuelas que la mayor importancia se la dan a la esfenobasilar, argumentando que hay una torsión del esfenoides. Es cierto, o sea, hay una torsión del esfenoides y eso es una escoliosis craneal, ¿vale? O sea, eso está determinado como tal. Primero yo creo que fue
Busquet y luego a partir de ahí otros autores. Pero vamos, yo creo que fue todo un poco... Es muy difícil de saber quién fue el que determinó precisamente la escoliosis craneal. Pero realmente nosotros buscamos el comportamiento de la mala alineación en relación al propio hueso que se está formando entre sí, o sea, en sí mismo. Es decir, no es lo mismo la base del cráneo que la bóveda del cráneo. No es lo mismo la bóveda que crece a partir de tejido membranoso que la base del cráneo que se estructura ya desde tejido cartilaginoso. La capacidad de modelaje, etcétera, es diferente. ¿De acuerdo? ¿Cómo comanda una posición en todos los aspectos, a nivel propioceptivo, a nivel de centros fisiológicos, centros nerviosos, etcétera? La base del cráneo no lo comanda igual las alas mayores del esfenoides. Es decir, yo le doy la importancia, realmente, más importancia a las porciones basilares que tienen relación tanto del esfenoides como del occipital, que darle el protagonismo a la torsión esfenobasilar, que eso sucede a partir de que haya una dismetría. Cuanto que ya se produce una mala alineación de los huesos del cráneo, el ala mayor se va a mover necesariamente, ¿de acuerdo? No se queda aquí y el parietal se eleva y el temporal se... O sea, es decir, va todo a la vez. Pero claro, ya luego depende de que se abombe más el parietal o se quede en un posicionamiento normal empujando al frontal, abombándose hacia adelante. Hay diferentes presentaciones, pero al final, de fondo, lo que nos tenemos que quedar es que se trata de una deformación craneal que se ha producido por un proceso de mala alineación estructural de los huesos del cráneo. Puede haber un porcentaje mayor de predisposición tensional generada por huellas impresas en su vida intrauterina, o puede ser que por mucho insistir al final acaba el niño con una plagiocefalia, porque resulta que en la habitación la cuna siempre está del mismo lado, el bebé siempre se lo ponen del mismo lado para mirarle a ellos, el pecho siempre se lo da del mismo lado o el biberón solamente se lo da del mismo lado. O sea, puede haber algo que de tanto insistir acabe haciendo una plagiocefalia. Pero de fondo normalmente suele haber algo más importante que eso. Pero sí que es cierto, si solamente le das el biberón del lado izquierdo, el bebé siempre va a girar hacia la derecha, la hemibase derecha del sacro va a estar también comprimida de ese lado, con lo cual va a hacer un izquierdo-derecho, ¿de acuerdo? Va a ser un esquema lesional propio del hueso sacro con los ilíacos. O sea, es decir, ahí hay un cambio. Y encima, como no hay curvaturas fisiológicas, la relación directa del sacro al occipital es mucho mayor. Así que, o más inmediata. Así que eso es lo que hay que cuidar. Pues, ¿alguna pregunta más? Buenos días.